Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos al siguiente tema de esta serie, donde estamos analizando el libro de la verdad de Daniel capítulo 11. Hoy vamos a analizar los versículos 29 al 31. Son 3 versículos llenos de contenido histórico. Son versículos muy exigentes, como vamos a ver. Necesitamos entender, pues aquí se nos presentará la transición de la primera fase de Roma imperial pagana, y su decadencia hacia entonces la segunda fase de Roma cristiana papal. Antes de comenzar, yo les invito a inclinar el rostro, oremos para que el Señor nos bendiga. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por tus profecías, por la historia, Señor, que se fue cumpliendo tal como tú lo has predicho. Señor, te pedimos ahora tu presencia, tu Espíritu Santo, tus santos ángeles para entender tu palabra. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos directo al versículo 29, Daniel 11, 29, donde la profecía sigue relatando lo siguiente. Al cabo señalado, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Y dice el versículo 30, porque vendrán contra él naves de Kittim, y se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Comenzamos analizando el tiempo que aquí menciona, pues nos lleva en el versículo 29 a un momento preciso en la historia humana y en la historia de Roma, al decir al tiempo señalado. Entonces, recordemos que en el versículo 24 había un tiempo profético, aquel que ya hemos analizado, el tiempo profético de los 360 años, de la potencia Roma en su primera fase del 31 a.C. con la batalla de Aquio, cuando terminó de conquistar Egipto y todo el antiguo imperio griego. Y de ahí un tiempo profético, 360 años, nos habían llevado al año 330 de la era cristiana, donde hubo la transición, hubo el traslado de la capital del imperio romano de Roma a Constantinopla. En este contexto ahora está hablando el versículo 29 al decir al tiempo señalado. Pues en el versículo 27, un poco antes, en la parte final, había dicho, el plazo aún no habrá llegado. Oh, qué interesante. En el versículo 27 el plazo aún no había llegado, pero en el versículo 29 finalmente dice, al tiempo señalado, pues finalmente este plazo había llegado, que está relacionado a este tiempo profético. Entonces, lo que ahora podemos entender es que finalmente llegamos al fin de este tiempo de los 360 años, y entonces llegamos a este tiempo señalado, es decir, al año 330, en el cual la capital del imperio romano fue trasladada de Roma a Constantinopla. Y es ahí donde comenzó la decadencia de Roma, es ahí donde la caída del imperio romano iniciaría.
¿Saben? Y esto llegaría hasta el final de su supremacía. Esto es muy importante. Esto es lo que podemos ahora entender al leer los versículos 29 y 30. Leámoslo una vez más con este contexto en mente de que ahora se inicia la decadencia del Imperio Romano después de ese su tiempo profético. Después de su traslado de su capital, ahora todo cambia, empeora para Roma. Su decadencia que finalmente lo lleva hasta su caída como imperio. Una vez más leamos esos dos versículos con esto en mente. Dice Daniel 11:29, al tiempo señalado, es decir, 330 en adelante. Volverá al sur, mas no será la postrera venida, su última venida, como la primera. No, ahora todo es muy diferente. Dice el 30, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará. Otras versiones dicen, se desanimará y volverá. Pero esta vez vuelve ya no con botín, con conquista ni gloria, no, esta vez es diferente. Y se enojará, dice, contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Así que ya nada es igual. Esta mención de la última venida es diferente. La postrera, su postrera venida hacia el sur es muy diferente. Oh, él volverá, pero esta vez no como conquistador, no con botines, no con gloria, no con conquistas, más al contrario, ahora está en el plan del perdedor, como veremos. El tiempo para Roma imperial está por terminarse. Es la fase final, es aquella que ahora nos introduce la transición a su segunda fase. La segunda fase, es decir, aquella de Roma cristiana papal. La transición. Y esa es la que vemos luego en el versículo 31, que vamos a analizar en unos instantes también en este tema. Ya no será, dice, esta su postrera venida como la primera. Todo cambia. En aquel entonces, en su primera venida contra el sur, contra el rey del sur, ¿cómo era cuando Roma vino? Pues todo era glorioso. Vinieron los romanos, conquistaron Egipto, trataron exitosamente contra Marco Antonio en aquel entonces, integraron Egipto y el sur a su imperio romano. La primera venida era gloriosa y también la primera venida cuando Julio César conquistó todo el sur, las islas y las costas sureñas y el norte de África, integró todo el imperio romano. Todo era victorioso y gloria para Roma. En aquel entonces, cuando también había entrado en Judea, cuando había destruido el templo y Jerusalén, Israel, todo cayó en sus manos. Todo era gloria para Roma, conquistas y el botín muy grande. Pero ahora todo cambia en el versículo 29, pues al tiempo señalado, desde el 330 en adelante, cuando volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. No, esta vez vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará, se desanimará y volverá. Pero volverá como sin botín, sin conquista, sin gloria. Pues perderá contra estas naves de Quitim que aquí se mencionan, que en unos instantes vamos a analizar qué fue estas batallas allá en el sur del Imperio Romano, después del 330, en las cuales Roma salió perdedor. Veremos, la suerte del Imperio Romano está cambiando, como vemos en estos versículos. Saben, el traslado de la capital en el año 330 de Roma a Constantinopla en el oriente inició básicamente la caída del Imperio Romano, pues lo debilitó, lo dividió. El Imperio Romano a partir de ahí fue dividido en Roma occidental y Roma oriental. Y tú sabes, querido amigo, hermano, cuando hay divisiones, la situación se debilita. Entonces también entra una situación de decadencia, el poder se va, se
se limita, se defragmenta. Eso es lo que pasó con Roma. Roma, al cabo de los 360 años de su soberanía aquí en la tierra, su capacidad de controlar el mundo se fue menguando. Su capacidad de controlar el mundo militar y políticamente terminó. Roma comenzó a perder su prestigio en la tierra. Comenzaron todos los problemas para Roma. Inmediatamente después de la transición, del traslado de la capital de Roma a Constantinopla, la historia dice que un poco después muere Constantino, aquel emperador que había dado el nombre a Constantinopla, y su imperio fue dividido entre sus 3 hijos. Así fue. El imperio romano dividido en 3 partes entre sus hijos Constancio, Constantino II y Constante, pero entre ellos había rivalidad, había ciertas peleas y al fin solo quedaron 2. Constante se quedó con el occidente y ahí Constancio con oriente. El imperio fue quebrado, dividido y debilitado. Eso fue. Pero aparte de esto, entró otro problema a Roma. Fue los ataques de las tribus bárbaras, que comenzaron a partir de ese entonces a invadir y atacar las fronteras del Imperio Romano en los diferentes lugares. Y Roma fue debilitado más por la invasión de las tribus bárbaras. Y todo esto fue un proceso de decadencia y de debilitamiento hasta finalmente la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador romano, Augusto, abdicó y cayó y colapsó finalmente el Imperio Romano de Occidente. Así que esto es lo que nos presenta ahora el concepto, el panorama profético de Daniel 11, los versículos 29 y 30. La decadencia de Roma y su pronta transición de la primera fase de la cuarta bestia terrible espantosa, del cuarto metal de hierro, su transición a través de los 10 cuernos allá en Daniel 7, y como vimos en Daniel 2, los 10 dedos de la estatua, la transición de las 10 tribus bárbaras que iban a invadir, iban a hacer caer el Imperio Romano. Y saben, eran justamente 10 tribus bárbaras que estaban asentadas sobre el Imperio Romano de Occidente cuando este colapsó en el año 476. Justo 10, luego vamos a ver el nombre de ellos. Había más tribus bárbaras, cierto, pero eran justo 10 establecidas sobre el Imperio Romano cuando este colapsó. Qué precisa es la profecía. Eso era la transición descrita en Daniel 7, en la cuarta bestia terrible espantosa, Roma, cuando le crecieron los 10 cuernos. Y allá en Daniel 2, la estatua de metales y el cuarto y último metal, las piernas de hierro, pero ahí los 10 dedos. Pero eso fue la transición hacia la fase final. Pues la fase final en Daniel 7, en la bestia terrible espantosa, la última, la cuarta, es que entre estos cuernos saldría un cuerno pequeño, un nuevo elemento, igual como la estatua allá. En la fase final, de repente se añadía un nuevo elemento profético, el barro, que entró como nuevo elemento, equivalente al cuerno pequeño, el nuevo elemento que se introduce en Daniel 7. La segunda fase de Roma, Roma cristiana papal, donde ya no gobernarían los emperadores romanos, los cesares, sino ahora los papas. Eso es lo que pasó en la historia y eso es lo que enfocan estos versículos que de este tema estamos analizando. Sigamos adelante. Recuerde usted que hay unas profecías impresionantes en Apocalipsis capítulo 8. En otro seminario tenemos que enfocar las 7 trompetas del Apocalipsis, pero las primeras 4 hablan que son como castigos, como juicios y azotes contra Roma
hasta su caída y su colapso de Roma pagana imperial en el 476. Ya existe en mi página web, en el internet, en mi ministerio profético de Navegando del Pasado al Futuro. Ahí ustedes ya lo pueden estudiar, pero en este momento estudiamos Daniel 11, así que solo puedo mencionar unos puntos, pero ustedes desean, pueden ya ingresar en mi seminario y ver ahí, estudiar, imprimir, descargar esos temas. De todas maneras, yo resumo un poco ahora las cosas también por la falta de tiempo. Lo que pasó fue que Dios retiró progresivamente su bendición y su protección de Roma, pagana en aquel entonces, y vinieron los azotes y los castigos. ¿Y por qué Dios permitió esto? Retiró la protección de Roma en aquel entonces. Pues justamente el versículo 30 indica que este rey del norte se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Y dice el versículo 30 también que volverá pues y se entenderá ¿con quiénes? Con los que abandonen el santo pacto. Y el versículo 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Oh, qué circunstancia impresionante. Vamos a ver por qué Dios fue retirando pues su bendición, su protección. Pues ahora lamentablemente Roma fue con enojo e ira contra el pacto santo. Y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Claro que entonces Dios permite azotes, Dios permite castigos y juicios que cayeron. Pero vamos paso a paso. El versículo 30 indica en la primera parte cuál es el problema que enfrentó Roma imperial en esta su postrera venida contra el sur, que no iba a ser como la primera. Y en esta postrera dice el versículo 30, porque vendrán contra él, ¿qué cosa? Naves de Kittim, y él se contristará y volverá. Muy bien, hasta ahí. ¿Quién entonces es mencionado aquí? Aquí nos destaca un importante periodo de los ataques bárbaros. El desatado desde el sur. Ustedes saben cuando las tribus bárbaras comenzaron a invadir el imperio romano, atacar en todo lugar las fronteras, había una tribu que vino desde el sur. Las otras 9 tribus vinieron del norte, pero una tribu bárbara vino del sur. ¿Y cuál fue? Fueron los vándalos. La tribu de los vándalos, los que arrebataron al imperio romano el norte de África y se establecieron ahí, y que luego comenzaron a atacar y cruzar el Mediterráneo y atacar hacia el imperio romano, la parte sureña, lo que era Grecia, Italia, España, todos esos lugares del sur. Fue un conflicto muy grande que tenía Roma en el sur que batallar contra los vándalos bajo su general, bajo su rey Gensérico. ¿Saben? Eso es muy interesante. Si ustedes comparan todo esto con las primeras 4 trompetas del Apocalipsis 8, ustedes van a ver que este ataque del sur contra el imperio romano bajo los vándalos y Gensérico fue descrito en la segunda trompeta de Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9. No hay mucho tiempo de entrar ahora en el detalle, pero lo menciono para entender la relación. Ahora, esto fue la última batalla de Roma contra una potencia del sur. La última batalla de Roma occidental antes de su caída contra una potencia que vino del sur. Ahí los vándalos. Era terrible. Por si acaso, las primeras 4 trompetas, justamente cuando uno las estudia en Apocalipsis 8, ve que la primera trompeta eran los godos bajo Alarico, vinieron del norte. La tercera trompeta eran los junos bajo Átila, vinieron del norte.
La cuarta trompeta eran los gerulos bajo Odoacro, vinieron del norte, allá de Asia. Pero la segunda trompeta, la única que vino del sur, entre las 10 tribus bárbaras que atacaron, fueron los vándalos bajo Gensérico. ¿Saben? Ellos conquistaron ahí la costa mediterránea, el norte de África, y ahí se destaca la lucha naval. Pues en el versículo 30 destaca la lucha naval que se llevó a cabo en las costas y en el Mediterráneo, en el sur del Imperio Romano, tal como dice aquí, porque vendrán contra él naves de Kitim, y él se contristará y volverá. Es decir, esta batalla contra el sur, antes del colapso del Imperio Romano, el último batalla contra el sur fue, aquí se destaca las naves, pues fue una lucha naval. Los ataques fueron y vinieron desde Kitim. ¿Qué era Kitim? Kitim era el nombre de la isla de Chipre, allá en el Mediterráneo. En otras palabras, Dios nos enfoca en la historia allá en el Mediterráneo, en esta lucha naval que ahora se iba a dar, donde Roma perdería. Yo les quiero contar un poquito acerca de esta terrible lucha. En el año 455, los vándalos bajo Gensérico sometieron la ciudad de Roma y la saquearon. Después de haber invadido el norte de África, arrebataron eso del Imperio Romano, luego atacaron, cruzaron con sus barcos el Mediterráneo, llegaron a Italia y saquearon Italia, llegaron hasta Roma y saquearon Roma. ¡Oh, qué impresionante fue esto! Ellos tenían una base naval muy importante en el norte de África. Y de ahí Gensérico salió periódicamente para devastar y despoblar la costa romana con una impresionante fuerza naval. Yo les quiero leer unas citas de cómo fue esto. Aquí lo pueden leer y encontrar en mi página web también. Pues antes Roma controlaba el Mediterráneo y el norte de África y las islas y las costas. Ya no, todo cambió, Roma fue debilitado. Miren esto, les voy a leer aquí la cita histórica, cómo fueron estas batallas navales. Dice, desde el puerto de Cartago salió Gensérico, repetidas veces como pirata, para arrebatar presas al comercio romano y hacer la guerra al imperio. Para hacer frente a este monarca del mar, el emperador romano Mayoriano hizo extensos preparativos navales. La marina imperial de 300 galeras grandes se reunió en el seguro y espacioso puerto de Cartagena en España. ¿Pero qué pasó? Gensérico sorprendió la flota sin custodia en la bahía de Cartagena. Muchos de los barcos fueron hundidos, capturados o quemados, y los preparativos de 3 años fueron destruidos en un solo día. El reino de Italia, nombre al que se había reducido gradualmente el imperio occidental, fue afligido por las depredaciones incesantes de los piratas vándalos. En la primavera de cada año ellos equipaban una flota formidable en el puerto de Cartago, y Gensérico mismo, aunque ya viejo, comandaba todavía en persona las expediciones más importantes. La última y desesperada tentativa de despojar a Gensérico de la soberanía del mar fue hecha en 468 bajo León I, emperador de Oriente. Oh, qué impresionante, pero leamos una segunda cita para entender aún mejor este panorama. Y el historiador Gibbon describe y lo atestigua así. La flota que salió de Constantinopla para Cartago consistía de 1,113 barcos, y el número de los soldados y los marineros excedía los 100,000 hombres. El ejército de Heraclio y la flota de Marcelino se unieron o secundaron al lugarteniente imperial, pues Roma hizo una enorme flota para destruir a los vándalos a Gensérico. ¿Pero qué pasó?
El viento favoreció los designios de Gensérico, de este vándalo. ¿Y qué pasó? Hizo tripular sus mayores barcos de guerra por los más valientes de los moros y vándalos, y arrastraron tras sí muchas barcazas llenas de material combustible. En la oscuridad de la noche, estos navíos destructores fueron impelidos contra la flota de los romanos, que no estaban en guardia ni sospechaban nada, pero se dieron cuenta al instante del peligro. Su orden cerrado facilitó el progreso del fuego, que se comunicaba con violencia rápida e irresistible, y el ruido del viento, el crepitar de las llamas, los gritos disonantes de los soldados y los marineros, que no podían ni ordenar ni obedecer, acrecentaban el horror del tumulto nocturno. Mientras trabajaban para desenredarse de los brulotes y salvar por lo menos parte de la flota, las galeras de Gensérico los atacaron con valor templado y disciplinado, y muchos de los romanos que escaparon a la furia de las llamas fueron muertos o capturados por los vándalos victoriosos. Después del fracaso de esta gran expedición, Gensérico volvió a ser el tirano del mar. Las costas de Italia, Grecia y Asia volvieron a estar expuestos a su venganza y avaricia. Y antes de morir, en plenitud de sus años y de gloria, contempló la extinción final del imperio de Occidente, de Roma. ¡Oh, qué impresionante! Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que describió Daniel 11 en el versículo 30, cuando decía: porque vendrán contra él naves de Kittim, él se contristará, se desanimará y volverá. Y ahora entramos en la transición de Roma imperial a Roma papal. Esto es muy importante, lo que viene a continuación. Es muy significativo que la Biblia destaca la lucha contra el sur justo respecto a los vándalos, la segunda trompeta de Apocalipsis 8, entre las 10 tribus que atacaron. ¿Por qué? Porque los vándalos eran especiales entre las 10 tribus bárbaras, pues ellos, junto con los godos y los erulos, eran arianos. Ellos habían aceptado una creencia que se llamaba el arianismo, y esta era una creencia donde ellos pensaban que Jesucristo es inferior a Dios Padre, que Jesucristo no fue eterno, sino también es una criatura básicamente, pero luego llegó a ser divina por las circunstancias, etc. Pero esta creencia los hizo diferentes, y eran de las 10 tribus bárbaras, había 4 que habían aceptado este arianismo. Eran los godos, los visigodos y los ostrogodos, eran los erulos y los vándalos. Y por si acaso son justamente también los arianos aquellos descritos en las primeras 4 trompetas. Los godos eran la primera trompeta, pues aquí los vándalos la segunda, y los erulos, que también eran arianos, la 4ª trompeta. De alguna manera Dios ahí destacó dentro del ataque de las 10 tribus bárbaras, sobre todo aquellas que eran arianas. Ahora, ¿por qué? Y sobre todo este ataque de los vándalos del sur, que es ahora destacado aquí en Daniel 11 de una manera muy especial, como si los vándalos del sur serían un tipo representación en general de la fuerza ariana contra Roma. Ahora, ustedes saben que la profecía de Daniel 7 indica que 3 cuernos de los 10 eran arrancados. Porque de los 10 cuernos, de las 10 tribus bárbaras que invadieron el imperio romano, habían 3 que no se sometieron a la autoridad de Roma papal. Y por lo tanto tuvieron que ser arrancadas, porque
en realidad no formaron parte de la cuarta bestia terrible espantosa, es decir, de la bestia romana, porque ellos se opusieron y tuvieron que ser arrancados, eliminados en la historia, y fueron justamente los arianos, los erulos, los vándalos y los ostrogodos. Antes mencioné que eran 4 tribus que aceptaron el arianismo, porque también eran los visigodos. La pregunta es, ¿por qué los visigodos no fueron arrancados también? ¿Por qué solo 3 fueron arrancados? ¿Por qué no los 4? Pues los visigodos, una vez que huyeron de la potencia de los francos, ellos huyeron hasta España, hacia la península española, y ahí se establecieron los visigodos. Y 80 años después de establecerse ahí, ellos aceptaron el catolicismo romano. Se sometieron al obispo de Roma, al Papa, y por lo tanto no tuvieron que ser arrancados porque sí llegaron a ser parte de la cuarta bestia terrible, espantosa, al ser una potencia romana también finalmente. Y estos visigodos finalmente se convirtieron en aquella nación que hoy en día conocemos como España, una nación profundamente arraigada en el catolicismo romano. Eso es lo que pasó históricamente, por eso solo las 3 tenían que ser arrancadas que no se habían sometido a la potencia del obispo de Roma. Muy importante. Veamos aquí la historia. Estas tribus arianas, los arianos, es decir, los vándalos, los godos, ostrogodos, los erulos, ellos se pusieron muy firme en contra de Roma, hicieron caer Roma, el imperio romano en la primera fase, y también luego se opusieron firmemente al obispo de Roma y al surgimiento del papado. Justamente ellos, las tribus arianas, estaban establecidos no solo al norte de África, los vándalos, sino los erulos y los ostrogodos estaban establecidos sobre el territorio de Italia y controlaban todo eso, controlaban Roma. Y el obispo de Roma estaba a su merced, estaba sometido a las tribus arianas. Y entonces las tribus arianas eran enemigas de la Iglesia Católica Romana en aquel entonces. Ellos tenían otra fe. Ellos no permitieron, aunque también eran tribus que habían aceptado a Jesucristo, eran tribus ya cristianizadas, pero bajo el concepto ariano. Ellos se oponían a la fe católica romana y había este problema religioso. Ahora, ¿qué pasó? Dice el versículo 30 lo siguiente. Después de la descripción de que vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará y volverá, dice que se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Oh, qué interesante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia? Pues recuerdan que Constantino, él había promulgado en aquel entonces la primera ley dominical, elevando el día del sol, el día solis, a una posición de descanso obligatorio en el Imperio Romano. Yo quiero explicarles esto un poco aquí en mi página web, lo tengo con algunas fechas y citas más precisas. Constantino se convirtió al cristianismo, pero él antes era un adorador al sol. Constantino antes era pagano, por eso cuando él hizo su primera ley religiosa, ensalzando el día del sol allá en el Imperio Romano, él lo siguió llamando el día del sol, en el venerable día del sol. Pues la conversión de Constantino fue más una artimaña política, no fue una conversión verdadera, porque por sus frutos los conoceréis, y él siguió manteniendo el título de máximo representante también de la adoración al sol luego. Y él también hizo asesinar, después de su aparente conversión, a un montón de familiares. Todos hechos que muestran que su conversión no fue genuina. Y entonces lo que pasó fueron 2 cosas en el Imperio Romano. Por un lado, bajo Constantino y luego bajo Teodosio,
El cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Ahí se dio lo que Apocalipsis 17, versículo 1 y 2 describen como la fornicación apocalíptica. Cuando lamentablemente la iglesia cristiana, se metió con los políticos de la tierra, con los reyes de la tierra, con el poder temporal, abandonando a su verdadero simbólico marido y esposo que es Dios. Y, dice Apocalipsis 17, 1 y 2, fornicando con los reyes de la tierra. Y así la mujer, la simbólica esposa de Dios, su pueblo cristiano, pues llegó a ser una ramera, así lo describe, porque tuvo relaciones prohibidas, ilícitas, al fornicar con los reyes de la tierra. Y el cristianismo llegó a ser, lamentablemente, la religión estatal del Imperio Romano, justamente de este terrible imperio que la Biblia describe, la bestia terrible y espantosa, aquella que San Juan describe en Apocalipsis como el dragón, en Apocalipsis 12 y 13. Justo la iglesia se metió con esa potencia, con la más bárbara de todas, con la más terrible y sanguinaria de todas. Y eso es lo que pasó, y el cristianismo se corrompió. Y desafortunadamente el cristianismo asimiló y absorbió como una esponja seca el paganismo del Imperio Romano, y se introdujo la veneración de hombres, se introdujo la idolatría, se introdujo la salvación por obras, se introdujo falsos conceptos de las profecías, las aplicaciones proféticas, se introdujeron también las imágenes y la idolatría, y también el dios sol camuflado ahora con el día del sol en el primer día de la semana. Todo esto, cosas paganas de origen babilónico y romano del paganismo, se introdujeron al cristianismo. Y Constantino, en esas circunstancias, él junto con el otro emperador Teodosio llevaron adelante la unificación de iglesia y Estado. La fornicación apocalíptica, el cristianismo se volvió iglesia y religión oficial del Imperio Romano. Y cuando eso pasó, a la par se introdujo leyes humanas en la cristiandad, y sobre todo el día del sol. Yo les quiero mostrar esto aquí en la página web, la fornicación apocalíptica. En el año 313 dice, el emperador romano Constantino reconoce oficialmente el cristianismo, confirmado mediante el edicto de Milán, y luego unos 70 años después, en el año 380, se proclama el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano mediante el edicto de Tesalónica. Y al mismo tiempo, cuando se estaba uniendo iglesia y Estado, al mismo tiempo también fue introducido el día del sol al cristianismo. Y les quiero leer también las citas al respecto, las fechas. Fue el año 321 cuando el emperador romano Constantino emitió la primera ley cristiana respecto al día de reposo, estableciendo el primer día de la semana, el pagano día del sol, como el día venerable para la cristiandad que debe observar. Y en el 364, dice, se dio el concilio de Laodicea, en el cual se incluía el canon 29, en el no descansar en día sábado. Y en el año 388, el emperador romano Teodosio cambió el nombre de dies solis, día del sol, en dies dominicus, día del Señor, domingo, para que no suene tan pagano. Y finalmente en el 451, el concilio de Calcedonia aprobó el canon del concilio de Laodicea del año 364, lo aprobó, haciendo de este un canon ecuménico. ¿Y qué había dicho este concilio? Pues que el sábado no se debe descansar. Ok, amigos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que una vez que terminó el tiempo glorioso de Roma de los 360 años, la capital se traslada de Roma a Constantinopla. Constantino se convierte al cristianismo, pero por maniobras políticas, no una conversión genuina. Comenzó la fornicación apocalíptica, la unificación de iglesia y Estado, bajo Teodosio y Constantino, y el cristianismo se volvió iglesia oficial del Imperio Romano, y al mismo tiempo fue introduciendo el día del sol en el cristianismo.
Todo esto al mismo tiempo ocurrió. Cuando Iglesia y Estado se une, a la par también el día del sol entra en vigencia a través de las leyes, en aquel entonces como también en el tiempo del fin. Y ahora, ¿qué pasó? Por estas circunstancias, Dios fue progresivamente ya retirando su protección, su bendición sobre Roma, y entonces vinieron todos los azotes y los castigos y todos esos ataques de las tribus bárbaras hasta su colapso y su caída final. Eso es muy importante. Uno podría decir, wow, ahora el imperio romano se convirtió al cristianismo, ahora va a venir la gran bendición. No, al contrario, ahora vino la decadencia y básicamente la maldición hasta su caída final. Eso es importante. Dios permitió ahora los azotes por causa de estos grandes errores históricos contrarios a la palabra de Dios. ¿Saben? Esto es muy significativo. Vamos otra vez al versículo 30, donde dice que se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad el rey del norte, aquí Roma imperial, que ahora estamos viendo ya la transición a Roma papal. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Aquí nos dice tres cosas. Uno, que se enojará contra el pacto santo. Ya lo estamos viendo. El pacto santo, lo que Dios había establecido, Roma ahora se volvió en contra al alejarse de Dios y meterse con las potencias terrenales, al asimilar todo el paganismo y el día del sol, al cometer la fornicación apocalíptica, se volvió contra ese pacto santo, ya que el cristianismo estaba institucionalizado en el imperio romano. Ahora vino la gran decadencia y la gran apostasía. Eso es lo que aquí describe, y también dice que hará según su voluntad. Muy importante. Ahora Roma ya no hace según la voluntad de Dios. El cristianismo ya no hace según la voluntad de Dios. Ahora hace según su voluntad, introduciendo doctrinas de hombres, mandamientos de hombres y paganismo al seno de la iglesia. Y dice aquí también el versículo que se entiende con los que abandonan el pacto santo. ¿Quiénes se entendió? Pues ahora les voy a explicar. Los emperadores de Roma oriental se entendieron bien con la iglesia romana que había abandonado el santo pacto. La iglesia romana había abandonado el santo pacto y ahora vinieron en su auxilio los que también se entendieron con ellos, que eran los emperadores romanos católicos de Oriente, justo en esa misma circunstancia histórica, que fueron Zenón y Justiniano, que ellos como emperadores romanos católicos de Oriente ahora dieron todo su apoyo militar y bélico al obispo de Roma, que estaba bajo el asedio y el control de las tribus arianas bárbaras, de tal manera que enviaron tropas como por ejemplo el general Belisario, y de esta manera progresivamente las tres tribus arianas fueron destruidas y arrancadas. Los vándalos fueron destruidos al norte de África. Los erulos fueron destruidos sobre Italia. Y finalmente los ostrogoros fueron destruidos sobre Italia en el año 538, en la batalla más decisiva. Y ahí fueron arrancados los tres cuernos. Y bajo esas circunstancias, pues tuvo que huir los visigodos, que eran también arianos, a España, lo que antes les conté, a la península hispana. Y ahí ellos 80 años, 60 años más tarde se convirtieron al catolicismo romano y no tuvieron que ser arrancados. Pues para Roma hay dos opciones: o arrancar a su opositor, a su enemigo, o convertirlo. Pero de alguna manera la oposición tiene que desaparecer. Y aquí lo vemos muy claramente. Así que Zenón, Justiniano, ellos se entendieron bien con aquellos que abandonaron el santo pacto, que introdujeron el paganismo y el día del sol, y que cometieron la fornicación apocalíptica, que unieron iglesia y Estado, todo allá en Roma, en Italia, el obispo de Roma, y dieron todo su apoyo logístico, toda su colaboración para liberarlo de la amenaza ariana. Y cuando eso ocurrió,
finalmente Roma, allá en el occidente, el obispo de Roma pudo comenzar su soberanía papal europea, pudo ya ser libre para gobernar Europa. La amenaza, los enemigos, los opositores habían sido eliminados y arrancados. Y las otras 7 tribus bárbaras progresivamente se sometieron al catolicismo romano, aceptaron el catolicismo romano, se convirtieron al catolicismo romano y así todo el imperio de Occidente nuevamente cayó bajo el control espiritual y religioso del obispo de Roma. Y eso fue la transición de Roma pagana, imperial, a Roma cristiana, papal. Eso es lo que describe aquí el versículo. Vamos a ver un poquito más lo que dice el versículo 31, donde indicaba que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con este versículo vamos a terminar hoy el estudio. ¿Quiénes eran estas tropas que ahora se levantaron aquí? ¿Qué significa que fue profanado el santuario y la fortaleza? ¿Qué significa que fue quitado el continuo sacrificio? Yo les quiero decir que la palabra sacrificio no aparece en la Biblia, fue añadida por los traductores. Así que yo en mi Biblia lo borré, no dice sacrificio ahí, eso lo confunde el mensaje. Ahí solamente dice que quitarán el continuo, nada más, y pondrán la abominación desoladora. El versículo paralelo a esto se encuentra en Daniel 8, versículos 11 y 12. Cuando en Daniel 8, versículo 11 y 12 se habla del surgimiento de Roma como potencia, el cuerno pequeño, ya la transición a Roma papal también, cristiana papal, nos describe así en Daniel 8, versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él, por el cuerno pequeño, por Roma papal, fue quitado el continuo. Nuevamente la palabra sacrificio no aparece, hay que borrarla. Por él, por Roma papal, fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra, porque el continuo tiene un santuario que ahora fue echado por tierra, pues el continuo era una religión. Y el continuo era la religión pagana, las religiones paganas que continuamente habían gobernado hasta ese momento. En toda la secuencia de imperios, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, siempre eran paganos, imperios paganos continuamente, el continuo paganismo, una tras otra en la secuencia, hasta que surgió el cristianismo. Y ahora Roma pagana se convierte en Roma cristiana papal y el continuo paganismo es quitado junto con sus santuarios. Pues todos los santuarios del paganismo que antes eran dedicados a las divinidades paganas, ahora fueron rededicados a las divinidades cristianas del catolicismo romano. Todas las antiguas o muchas de ellas imágenes y estatuas antes, por ejemplo, dedicadas al dios pagano Zeus, por ejemplo, ahora fue rebautizado para que sea San Pablo, por ejemplo, o San Pedro, o cualquier otro de los santos. Todo el santuario pagano cayó y fue reemplazado y bautizado, digámoslo así simbólicamente, por el cristianismo. Ahí los obeliscos del paganismo, ahora se les puso una cruz encima y el paganismo fue quitado por el cristianismo. Pero, dice el versículo 12 lo siguiente, Daniel 8, versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado, ya aquí el cuerno pequeño a Roma papal, ¿qué cosa? El ejército junto con el continuo. Nuevamente sacrificio no aparece aquí. Y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí indica que Roma papal echaría, es decir, a él se le entregarían los ejércitos junto con el continuo. Pues todo el paganismo en realidad
fue entregado a Roma papal porque se asimiló, lo absorbió, pero lo cubrió con un manto cristiano y los ejércitos le fueron entregados. ¿De quiénes? De todas las tribus bárbaras que antes eran paganas. Todas ellas entregaron sus ejércitos a disposición del obispo de Roma. Y de esta manera ocurrió. Volvemos a Daniel capítulo 11, el versículo 31. Ahora lo entenderemos mejor. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Aquí estamos en el contexto del santuario del paganismo, que ahora iba a ser profanado. El otro versículo les dice que iba a ser, pues, que caería, ¿no? Así lo vimos en Daniel 8, que le fue, el lugar del santuario fue echado por tierra, así decía en Daniel 8. Y aquí lo describe como profanarán el santuario y la fortaleza del paganismo, de todas esas tribus bárbaras. ¿Y qué dice? Y quitarán el continuo, porque ahora el paganismo es quitado, y pondrán en su lugar, ¿qué cosa? La abominación desoladora. La abominación desoladora. El continuo tiene que ser quitado para establecerse la abominación desoladora. El paganismo continuo que estaba ahí fue quitado, pues las tribus bárbaras se convirtieron al catolicismo romano, se sometieron al obispo de Roma y le entregaron sus ejércitos, y de esta manera la abominación desoladora fue puesta, la fase siguiente de Roma. Roma papal, descrito aquí como la abominación desoladora. ¿Por qué? ¿Por qué desoladora? Porque luego Roma papal, pues, desolaría el cristianismo en sus inquisiciones, en sus conquistas, en sus persecuciones, en sus conquistas de las Américas, en sus cruzadas, en las diferentes guerras religiosas contra los protestantes, y todo esto iba a ser una potencia desoladora, pero en abominación. Porque si ustedes leen Ezequiel capítulo 8, ahí está descrita lo que es abominación. Idolatría es abominación, veneraciones de hombres es abominación, adoración al sol en sus diferentes formas camufladas como el día del sol en el primer día de la semana es abominación. Todo describe ahí. Y ahora esta potencia desoladora que lamentablemente estaría en abominación porque absorbió y asimiló todo el paganismo, el continuo le fue entregado. Y también asimiló la veneración de hombres, y así los obispos y los sacerdotes y los papas, los cardenales llegaron a recibir veneración de hombres. Y finalmente la introducción del Día del Sol en el cristianismo católico, el domingo hoy en día. Eso es lo que pasó. Es impresionante. Roma papal ascendió al poder mundial tomando el lugar de Roma pagana. Se levantaron de su parte tropas. Los primeros en levantarse fueron los francos. Bajo Clodoveo, en el año 508, entregaron y se sometieron al obispo de Roma como primera de las tribus bárbaras en someterse al catolicismo romano. Él se bautizó con miles de sus soldados y puso a disposición del obispo de Roma todos sus ejércitos. Y luego fueron destruidos, arrancados los ostrogodos, vándalos, erulos, los cuernos arrancados porque no eran parte de la bestia romana. Y así 3 áreas fueron conquistados para que Roma papal, ahora la segunda fase de la bestia terrible espantosa, se sienta en el trono del mundo. Antes vimos que cuando Roma imperial se sentó en el trono del mundo, tuvo que conquistar 3 áreas. Ustedes lo vieron conmigo en Daniel 8, versículo 9, el sur, el oriente y la tierra gloriosa. Egipto, pues Israel y Babilonia. Así se asentó Roma imperial en su primera fase en el trono del mundo. Y ahora vemos en la transición, cuando Roma papal se sienta en el trono del mundo, igual tiene que conquistar 3 enemigos, arrancar 3 enemigos.
los vándalos, erulos, ostrogoros. Una vez arrancados, ya tiene la soberanía otra vez para gobernar y se sentó en el trono del mundo en Europa medieval en aquel entonces. Comenzó su tiempo profético medieval, ya no tenía oposición. Las otras 7 tribus bárbaras se sometieron progresivamente a Roma y le entregaron todos sus ejércitos a su disposición. El paganismo continuo fue quitado y en su lugar vino la abominación desoladora. El papado quitó el continuo, el paganismo, pero en realidad lo asimiló también. Ahí los ídolos fueron cambiados, los dioses paganos ahora en los santos del cristianismo. Tremendo. En el siguiente tema vamos a seguir analizando. Que Dios nos bendiga con este conocimiento tan importante, histórico, profético, para poner las bases para entender el libro de la verdad hasta el retorno de Jesucristo. Eso es tan importante. Inclinemos el rostro para orar y que Dios nos bendiga. Y a ti, sobre todo que has visto este programa, toma tus decisiones correctas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la historia. Tú eres maravilloso, nos revelas la historia, Señor, a través del libro de la verdad. El enfoque de la historia que tú quieres que tengamos. Aquel que el cuerno pequeño echa por tierra para que nadie conozca. Señor, te pedimos que todas las personas que han visto este programa puedan ser bendecidas y entender y aceptar, Señor, la historia y tu profecía, tomar su decisión clara en favor de la verdad, en favor de ti, del verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Holan 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.